días. Quiero darles la bienvenida a nuestro tiempo de predicación para el día de hoy. Quizás ya algunos de ustedes se dieron cuenta que no subí una predicación la semana pasada, porque nosotros tuvimos una visita en nuestra iglesia, el pastor Pablo Simón, y él llevó adelante la predicación, pero lamentablemente no pudimos grabarlo. Pero quiero animarles, si está interesado de ser parte de nuestra iglesia, de esa hermosa reunión que estamos teniendo. El primer domingo de cada mes vamos a tener un invitado y si está interesado en escuchar a ese pastor invitado de otra parte del país, se puede poner en contacto conmigo por medio de mi correo electrónico que es iicor514@gmail.com. Otra vez es iicor514@gmail.com. El mes que viene va a estar el pastor Daniel Rojas de la ciudad de Paysandú, de la Iglesia Bíblica Bautista de la Fe. Así que yo les animo a ser parte de esas reuniones presenciales por medio de ponerse en contacto conmigo para que yo a su vez pueda conocer a usted. Bueno, la predicación para el día de hoy no es en cuanto a Juan el Testigo, como hemos escuchado el domingo pasado, sino vamos a regresar a Lucas capítulo 11, y vamos a estar mirando la oración, cómo debemos orar. Y acá tenemos la oración modelo o modela de los discípulos. Tenemos acá la historia en Lucas capítulo 11, los versículos 1 al 4, y dice el texto: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oráis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, este texto que está siendo grabado por memoria de los acontecimientos al doctor Lucas, es algo que nos suena bastante parecido, porque también fue anotado por Mateo en su libro. Esta oración es un ejemplo de lo que dijo Jesús a sus discípulos y está escrito de manera más sencilla, más corta que la historia que se encuentra en el libro de Mateo. No es decir que hay un error, una equivocación, que este es algo que no es la verdadera oración modelo, sino es algo que quizás Jesús predicó en varias oportunidades, que sus discípulos quizás le preguntó en varias ocasiones. O si no, es la oración, la misma del Mateo, que Jesús predicó, que enseñó a sus discípulos, pero recordada a nosotros y grabado por Lucas de su manera, a través de su forma de ver y testificar de este acontecimiento. Como hemos visto, cada evangelio tiene su propósito. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito a los judíos y fue escrito para alabar, para llevar a la altura el rey de los judíos. Tenemos también el libro de Juan, que fue escrito a la audiencia del mundo, que subraya que Dios es el Dios que ama a todo el mundo. Tenemos acá en el libro de Lucas el libro que fue escrito a los griegos y a esa audiencia especial. Entonces acá tenemos la historia de cómo Jesús era el siervo y cómo él sirvió a sus discípulos y hasta a nosotros hoy en día.
Recién acabamos de escuchar hace 2 semanas atrás la historia de María y Marta. Y como Marta estaba muy preocupada con sus cosas, invitó al Señor a cenar en su casa. Y cuando llegó el Señor, ella siguió con todos los quehaceres, mientras su hermana María sentó a los pies de Jesús y no asistió a su hermana. Y Marta entró recontra preocupada y estaba culpando a María y a Jesús para no asistir, para no ayudar, para no apoyar. Y Jesús respondió que María había escogido la mejor parte. Esa parte de devoción, de estar a sus pies, de estar en Él, con Él, en comunicación, en comunión. Y acá en Lucas capítulo 11, los versículos 1 en adelante, vamos a seguir con ese tema de la comunión con Dios. Muchas veces se dice que esta es la oración modelo de Jesús, pero en realidad esta es la oración modelo de los discípulos. Pues Jesús no tiene que pedir el perdón de sus pecados, porque es un santo, es un ser humano, pero a su vez es ser divino sin pecado. Así que acá encontramos, en primer lugar, una petición. Encontramos a los discípulos preguntando a Jesús cómo ellos podían orar. Igual como Juan, el testigo Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Y yo veo acá que, en primer lugar, los discípulos de Jesús preguntaron a Jesús cómo hacer esto con un espíritu de respeto. Un espíritu de respeto. Pues se encuentra en versículo 1 que ellos recién preguntaban a Jesús cómo hacer la oración después de que él terminó. Esto no es la primera vez que se encuentra ese espíritu de respeto, de adoración, cuando un hombre entra en la presencia de Dios, el Altísimo. Se encuentra quizás en uno de los primeros lugares en la Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 24, versículo 26. Tenemos un siervo buscando para su dueño una esposa para el hijo. Y después de recibir esa contestación, esa respuesta a su petición, él responde con espíritu de reverencia. Y dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Entonces yo veo, en primer lugar, cuando nosotros arrancamos con adoración, debemos arrancar con espíritu de reverencia. Y eso se encuentra por medio de una postura física. No debemos quizás repetir, hacer lo mismo que ese siervo de Moisés. Pero tampoco es mala idea de doblar la rodilla, de inclinar nuestra cabeza, de cerrar los ojos para quitar de nosotros todo lo que es de este mundo. Para que nosotros, siendo seres a veces muy distraídos, de bloquear todo lo que está a nuestro alrededor para poder enfocarnos en Dios mismo. También yo veo que los discípulos, cuando ellos pidieron a Jesús cómo orar, que ellos tuvieron cierta especie de celo en ellos. Ellos eran celosos de saber cómo hacerlo, porque ellos hicieron referencia al discípulo de Juan. Y dijeron, si Juan está enseñando a sus discípulos, Jesús no se anima también a enseñarnos también como nosotros podemos orar. Qué ejemplo para nosotros siendo padres, siendo líderes en la iglesia, de también tener la oración tan alta en nuestra experiencia, en nuestro hogar, en nuestro entorno, que cuando la gente escucha a nosotros orar, cuando miren nuestra actitud de oración, que ellos también deseen conocer cómo orar. Eso me hace pensar en el apóstol Pablo, cuando él escribió en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Y como él escribió en otros lugares, en 1 Corintios 4:16 y Filipenses 3:17, casi lo mismo. Y como Jesús dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en primer lugar, yo veo una petición de parte de los discípulos. Y eso debe ser también una petición hasta hoy en día de nosotros, de nuestros corazones. Que aunque no tenemos el Señor presente físicamente en nuestras vidas, sí tenemos el Espíritu Santo presente en nuestro ser. Pues después de la salvación, Él entra y es parte de nosotros. Él nos sella, Él nos acompaña. Él es parte de nuestro ser, de nuestra alma. Y debemos pedir a Él cuando no sabemos cómo orar, que Él nos enseñe, que Él nos ore para nosotros. Entonces, en primer lugar, yo veo esa petición de parte de los discípulos. Pero qué lindo es cuando nosotros pedimos algo a Dios, algo al Señor, que Él no nos deja en la incógnita, sino que Él nos responde. Entonces, en primer lugar, la petición, pero en segundo lugar, la contestación. La contestación. Dice en versículo 2, y les dijo, cuando oráis, decid Padre nuestro. En primer lugar, en cuanto a la contestación, yo veo que Jesús enseñó a sus discípulos, hasta nosotros hoy en día, que debemos orar no a cualquiera, sino a nuestro Padre. Sabemos que Dios, sin embargo, no es Padre de todos. Yo encontré lo siguiente, que dice, para orar correctamente debemos poder dirigirnos sinceramente a Dios como nuestro Padre. Hay un sentido general en el que Dios es el Padre de todas las personas, ya que son su descendencia como creador. Hechos 17, 26 al 28. Pero desde que la raza humana cayó en pecado, entramos en la vida alejados de Dios. De hecho, Jesús le dijo a los judíos que eran de su padre el diablo. Juan 8:44. Es solo cuando una persona nace espiritualmente por la voluntad y el poder de Dios que se convierte en un hijo de Dios en el verdadero sentido. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Y así puede dirigirse al Creador Todopoderoso personalmente como Padre. Por lo tanto, el primer requisito si quiere orar correctamente es arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesucristo como su Salvador. Entonces, y solo en aquel entonces, puede tener acceso a través de Cristo en el Espíritu Santo al Padre, según Efesios 2:18. Entonces, si hasta este momento no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, si aún está confiando en sus buenas obras o en cualquier otra cosa o persona más que Cristo Jesús, ¿por qué no doblas la rodilla? ¿Por qué no inclinas su cabeza y aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor? Porque es solamente por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos tener la entrada al Padre. Y es solo en aquel entonces cuando podemos decir correctamente, con toda sinceridad, nuestro Padre. Yo veo en segundo lugar que Jesús contestó diciendo que debemos orar a nuestro Padre, pero también debemos orar ¿a quién? A Dios el Padre, quien está ¿dónde? Su ubicación está en los cielos. Eso es algo bastante interesante. Pues, según lo yo entiendo en la Biblia, que Dios es omnipresente. Está en todos los lugares. Entonces Jesús está diciendo esto a nosotros
para otra vez subrayar la importancia que nosotros entendemos la altichez, la altura, la grandeza de Dios, nuestro Padre. Sabemos que Dios está presente en todos lugares. Sabemos que su plenitud rellena todo lugar en toda la amplitud, siendo en espíritu. Pero acá Jesús nos dice que Él reside en los cielos. Eso es el lugar de perfección. Ese es el lugar donde Jesús está presente hoy en día, preparando un lugar para nosotros. Es el lugar donde reside Dios. Sabemos que Dios está presente en todo lugar, pero cuando el hombre cayó en pecado, nosotros nos alejamos de Él. Nosotros en este momento, a pesar de nuestro pecado, en lo cual hemos sido nacidos, no podemos tener la libre entrada al cielo. Es solamente, como ya dije, por medio del Hijo que podemos acercarnos al trono de Dios, que está en todos los lugares, pero en especial en el cielo. Entonces, esto fue escrito no para subrayar que Dios está en el cielo, sino para ayudarnos a entender la santidad, la grandeza de nuestro Dios, el Padre. Y eso es lo que viene después también, porque dice, santificado sea tu nombre. Es decir, que su nombre es único, es apartado de toda maldad. Separar el nombre de Dios como sagrado o santificado comienza, yo creo firmemente, en nuestros corazones. Y a través de nuestros corazones, eso llega a nuestra cabeza. Debemos someter cada pensamiento a Él como el Santo Señor. Todo lo que decimos y hacemos debe tener en cuenta al Dios Santo. Así que al acercarnos a Dios en oración, primero debemos asegurarnos de reverenciarlo como santo. Entonces debemos orar para su iglesia, para que su iglesia separe a Dios como santo en sus corazones. Y debemos orar para que su nombre sea santificado no solamente en nuestra familia, en nuestra vida, en la iglesia, sino en toda la tierra. A medida que personas de todas las lenguas, tribus y naciones vengan a postrarse ante de Él. Sabemos que si nosotros apartamos su nombre, eso nos va a dar un espíritu de reverencia. Pero esta oración es algo que apenas está siendo orado en la iglesia y menos en todo el mundo. A menudo escucho a cristianos, lamentablemente, tomar el nombre de Dios en vano. Y en el mundo, Dios no es apartado como santo y reverenciado. La gente a menudo usa el nombre santo de Dios como una palabrota. Y teniendo a Dios al mismo nivel que lo sucio de los seres humanos. Como Pablo cita al salmista, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como dice en Hebreos 12, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Antes, si un ser humano cayó y entró en la presencia del Señor, eso era casi un señal de la muerte. Porque sabemos que la corrupción vive en nosotros. Es solamente por la santidad de la sangre de Cristo Jesús que nos lava de todos nuestros pecados, que hoy día podemos entrar en ese santo, en ese reverenciado lugar de la presencia del trono de Dios. Entonces, cuando estamos orando, debemos darnos cuenta que estamos orando a Dios, el Padre que está en el cielo, y que sea santificado su nombre. Y primeramente en nuestros corazones.
Qué fácil, ¿no? De entrar en la presencia de Dios dando gracias, por ejemplo, para el pan que estamos comiendo al mediodía, para la cena, y hacerlo como ritual, sin tomar el tiempo adecuado de apartarnos un momentito para que nosotros realmente estamos conscientes que estamos en la presencia del ser lo más santo de todo el universo. También veo si debemos orar así, también debemos pedir que sea cumplido su voluntad y que su voluntad sea cumplido primeramente y más que todo lo demás que nosotros precisamos. Dice los versículos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando que Dios protege a nuestra familia de esta enfermedad que está en todos lados? Que Él nos cuide de la muerte física. Pero ¿quién de nosotros están orando que Dios protege a los almas, a los seres humanos de esa enfermedad del pecado que puede mandarles al infierno y la muerte segunda para toda la eternidad? ¿Qué debe ser la prioridad en nuestras oraciones? ¿Que estamos orando por cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿O para que nuestra voluntad, nuestras prioridades vengan primero? Qué bueno que examinemos nuestra voluntad y que eso está en concordancia con la voluntad de Dios nuestro Padre. Eso es solamente posible cuando captamos el corazón de Dios el Padre, cuando captamos cómo anduvo Cristo Jesús cuando Él estaba en la tierra. Y cuando sentimos, cuando nos damos cuenta de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos orar su voluntad primero antes de nuestro. Pero también yo veo que Dios sabe que nosotros somos hechos de polvo, que nosotros somos seres frágiles. Entonces, yo veo que Él dice que su voluntad debe ser cumplida en el cielo y está siendo cumplido aún en este momento en su perfección. Pero también, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Y sabemos que Dios es soberano y en este momento también está siendo cumplido su voluntad acá en la tierra, a pesar del pecado, a pesar de los seres humanos rebeldes, a pesar del diablo y sus demonios que están intentando trabar esa voluntad de Dios en la tierra. Entonces, sabiendo que hay los que están trabajando en contra de la voluntad de Dios, por eso Jesús también nos enseña de orar no solamente por la voluntad de Dios, sino que Dios puede hacer su provisión en nuestra vida. Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué lindo es que Dios, ese ser tan omnipresente en todos los lugares, tan omnipotente, puede inclinarse y acercarse a solo un alma, que Él se preocupa hasta a los pajaritos. Cuando nos cae un pelito del pelo de nuestra cabeza, Él lo ya sabe. Entonces Él dice a nosotros que nosotros podemos acercarnos a Él con una petición tan pequeña, de tan poca importancia en lo que es lo demás de su voluntad, que nuestro pan diario. Hasta ese pequeño detalle, Dios quiere ser involucrado en nuestras vidas. Qué lindo ese cariño de Dios nuestro Padre. Pero también veo que debemos pedir no solamente por su provisión diaria, sino para su perdón. Dice el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben, que encontramos para nuestras necesidades espirituales y no solo físicas para el día de hoy. En primer lugar, yo veo que debemos pedir el perdón para nuestros pecados. Sabemos que en nosotros vive nuestra carne, ese deseo que a veces trabaja en contra a los deseos y la voluntad de Dios. Pero no solamente nuestra carne, sino también el mundo. Que no guardamos rencor, sino que estemos dispuestos en perdonar a otros también. Primero de Juan capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que veamos que tenemos esa lucha, no solamente del carne, sino también del mundo. Y dice en Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, si no estamos dispuestos en perdonar a los que han hecho ofensa, si guardamos el rencor en nuestro corazón, no vamos a poder orar como debemos. No vamos a poder bajar esa barrera que nosotros estamos levantando entre nosotros y Dios nuestro Padre. Así que debemos orar para la provisión diaria de Dios en nuestra vida. Debemos también orar para ese perdón diario, pero también para la protección, porque tenemos la lucha contra nuestra carne, contra el mundo, pero también contra los esfuerzos y la fuerza de Satanás, el diablo. Así que debemos pedir que Dios nos protege. Como dice el versículo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que no seamos tentados por el mal o malo del diablo. Yo encontré esto también en cuanto a esta frase. Entonces la oración no nos metas en tentación es un reconocimiento de la debilidad y pecaminosidad de nuestro corazón. Es una admisión de que si Dios retirará su mano misericordiosa, caeríamos en pecado de inmediato. Es una actitud que huye de la tentación en lugar de ver cuán cerca del borde podemos llegar. Ha sido parafraseado como, Señor, si se presenta la ocasión de pecar, concédeme que no se encuentre en mí el deseo. Y si el deseo está ahí, haz que la ocasión no se presente. Que las fuerzas del diablo, del demonio, que ellos pueden ser quitados de mí y de mi presencia. Que Dios nos cuida, que Dios nos guarda diariamente. ¿Quieres tener comunión con Dios el Padre? Entonces hay que acercarse a su trono por medio de Cristo Jesús. Qué lindo es entonces al final llegar a la presencia de Dios nuestro Padre, de reconocer su santidad, su grandeza, pero también su preocupación, que Él también desea tener esa comunión personal con todos de nosotros. Si aún no tenéis esa comunicación, esa comunión con Dios, ¿por qué no se arrepiente de su pecado hoy? ¿Por qué no pedís a Cristo Jesús que Él te sea tu Salvador y Señor? Si sos cristiano y hay estorbo entre ti por algún hermano que no has perdonado, por algún pecado que está afligiendo, como dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Él es más fiel y justo para perdonarnos. Pero debemos pedir ese perdón de Dios a través de Jesucristo también, que se restablece esa comunión. Sabemos que la oración no es
solamente para los tiempos de paz, sino para la guerra. Y realmente hoy en día estamos viviendo en momentos de guerra, guerra espiritual. Veamos esa guerra en las familias, en el gobierno, en nuestro alrededor continuamente. Y si nosotros seamos como Marta, preocupados con todo lo que está en nuestro entorno, vamos a fracasar y no vamos a disfrutar de esa comunión que Jesús tuvo con sus discípulos. No vamos a poder disfrutar de esa comunión que tuvo María a los pies de Cristo Jesús. Nosotros somos seres muy necesitados, así que hay que aprovechar la oración. Padre Celestial, damos gracias por este tiempo que hemos podido tener de entrar en su palabra. Damos gracias que tú nos enseñó en aquel entonces y hasta hoy en día cómo tener esa hermosa comunión contigo a través de la libre comunicación. Pido, Señor, que tú nos guarde, que tú nos cuide, que tú nos provee todo lo que precisamos, pero más que todo eso, que apartamos para hacer tu voluntad, para que tú recibes toda la honra y la gloria que tú mereces. Pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.